y vamos a dedicar las efemérides a Osvaldo Civile. Osvaldo Civile es una figura muy grande dentro del metal en la Argentina, de esa rama del rock que es la parte más dura y en especial del thrash metal. El thrash metal es, digamos, una derivación del metal clásico que es todavía más difícil de digerir quizás para las masas, pero venerado y valoradísimo por subgrupos, ¿no? Que disfrutan muchísimo de este tipo de música que es el costado más heavy que tiene el rock en toda su historia, ¿no? O por lo menos de la música que conocemos en los ámbitos comerciales y que se puede difundir por ahí, más masivos, ¿no? Porque tengamos en cuenta que hay otras derivaciones, el death metal, que por ahí es todavía más oscuro. En fin, cuestión que en la Argentina esta rama del metal duro empezó en mediados de los 80s. Por supuesto que siempre desde el underground, ¿no? Desde el famoso under porteño, en donde se cocinaban muchas de estas bandas que buscaban tener un lugar. Y la primera de las bandas que lo logra es B8, con músicos que se van a desprender y van a formar después otros grupos muy conocidos. El que hoy tenemos agendado es Osvaldo Civile, no por su nacimiento, sino por su fallecimiento, que además fue una muerte dudosa. Moría Civile en 1999, es decir, hace 21 años, y dejaba un hueco grande dentro del thrash en la Argentina y muchas dudas en torno de lo que aparentemente fue un suicidio, pero hay mucha gente que hoy sostiene otra cosa. Civile fue el guitarrista entonces en una época de B8 y después fue el fundador del grupo Orcas, que lo conocemos hasta nuestros días como una referencia de ese mismo tipo de música que estamos mencionando. Bueno, Civile entonces comenzó su carrera en el grupo llamado Escarlata. Él se presentaba con sus compañeros en el circuito barrial de la zona oeste del conurbano bonaerense. Después tuvo otro grupo, se llamó Té de Brujas, se sabe muy poco de esa agrupación. Intentó formar Alarma, un grupo junto con Ricardo Iorio, anotemos este nombre, sí, y Ricardo Chofa Moreno, cuando estos estaban buscando un guitarrista, es decir, Iorio y Moreno buscaban un guitarrista para cubrirlo a Moreno, que tenía problemas de salud con el asma. Y no iba a poder tocar por un tiempo. ¿Qué pasa? Aparece entonces este muchacho a quien hoy estamos haciendo referencia, era muy joven por entonces, Osvaldo Civile. Pero por la diferencia de edad y de gustos musicales no lo tienen en cuenta. Sin embargo, Moreno tuvo que retirarse definitivamente de B8 por su estado de salud y entonces él mismo recomendó que contrataran a aquel muchacho que primero habían despreciado, es decir, a Osvaldo Civile. Iorio no estaba muy de acuerdo, pero finalmente lo incluyeron y así sobrevino una formación de las más clásicas de B8. Hay algo muy interesante que pasa, que es que los B8 se van a probar suerte a Brasil, pero 2 de los 3 músicos se vuelven por peleas internas y el que queda en Brasil es Osvaldo Civile. ¿Quién lo reemplaza a Civile cuando se sale de B8? Entre otros, Walter Giardino, de Rata Blanca. Claro, fíjate cómo están todos atados un poco los que tienen todos que ver. Todos interrelacionados. Claro. Por un género musical muy ligado, ¿no? Sí, sí. Era, digamos, B8 es un poco la madre de todos los rockeros pesados de la Argentina, ¿no? Algunos van a decir, estaba Papos Blues también. Sí, pero Papos Blues era un rock duro, pero no llegaba a ser metal, ¿no? No era lo que se llama lisa y llanamente el metal y sus derivaciones. Bueno, así es como Civile llegó a formar parte de B8 y que después, cuando lo dejan a él en Brasil, al regresar con otros compañeros termina fundando la banda Orcas, y me parece que es la máxima creación que tiene Civile en vida, este grupo Orcas con el que se hizo un lugar, logró grabar discos y estuvo allí hasta su muerte en 1999, un día como hoy. Tenía problemas, algunas adicciones, por ejemplo al alcohol. Y bueno, se disparó en el pecho. ¿Se disparó o le dispararon? Francamente no se pudo establecer nunca, porque su muerte fue oficialmente caratulada como muerte dudosa, ¿no? La de Osvaldo Civile, que murió en estas condiciones poco claras, pero que dejó un sello imborrable en una banda que continúa hasta nuestros días, que hoy tiene a la enorme mayoría de sus músicos que no son los originales de Orcas, quedaron manteniendo el nombre. Ellos cuentan que les fue muy difícil sin su creador, sin su alma mater, Osvaldo Civile. Así que si se puede contar como legado, hoy Orcas continúa reflotando aquellas canciones
y haciendo muchos discos nuevos, porque ya desde hace más de 20 años están sin Civile, han logrado hacerse un lugar, mantener eso bueno que habían hecho en los años 90 y hoy es una de las referencias también del thrash en la Argentina. Pero Osvaldo Civile, este guitarrista que hoy recordamos por su fallecimiento en 1999, es una de las grandes figuras de la escena del metal en la Argentina y por supuesto no lo queríamos dejar pasar. Bueno, muchísimas gracias, Diego, con estas efemérides y con todos los géneros musicales que vamos abarcando, porque si hay algo que nos permite hacer las efemérides es ir conociendo fecha a fecha nombres, géneros y por ahí integrantes que no teníamos asociados con determinadas canciones, con determinados géneros, y de eso se trata este bloque.